todas las relaciones te modifican, todo lo que vivimos en la vida nos modifica, es decir, nos afecta y cambiamos. Uh-huh. Eso es una cosa. Otra es cuando tienes que quedarte callada, dejar de reírte como te reías, dejar de expresar tus opiniones, porque eso se convierte en un motivo de violencia y agresión. Ahí hay algo que poner uh-huh. atención, ¿no? Uh-huh. Si yo ya no puedo vestirme igual, porque le molesta, uh-huh. si yo ya no puedo tener una vida con muchas relaciones, con muchas actividades, porque me pide que yo sea lo único, a lo mejor al principio, en esta idea del amor romántico me va a sonar súper seductor, pero luego, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi desarrollo? ¿No? Ahí hay algo que poner atención, que en un primer momento a lo mejor hay que ponerlo en la mesa y dialogarlo y ver cuál es la otra reacción de la persona, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la persona? Otra cosa que hay que, creo, que poner mucha atención es cuando en un conflicto te hacen responsable, ¿no? Uh-huh. Yo puedo estar en una situación muy difícil y tener un día terrible y llegar con mi pareja y como es una persona a la que le tengo confianza, de pronto pues empezar a discutir porque la taza no está donde yo quería, ¿no? Uh-huh. Al final no es la taza, sino es toda la presión que traigo. Si yo le echo la culpa a la otra persona sin ver todo lo que me está provocando, o qué es lo que me está provocando tener este arranque de violencia, ahí hay algo que poner atención, ¿no? O sea, ¿qué sería lo mejor? Pues decir, híjole, lo siento, tú no tuviste nada que ver. Uh-huh. Tengo que hacerme cargo de esto. ¿Qué me está pasando? Que estoy agrediéndote. Uh-huh. Y hacer algo para que no vuelva a suceder. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Tindero, editora de La Cadera de Eva. Y hoy me acompaña en este espacio Marilu Razo, quien es nuestra colaboradora, amiga de La Cadera de Eva, y especialista en temas de violencia de género, y precisamente ella dirige Espacio Mujeres, un lugar que da acompañamiento y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia, y por cierto, Marilu también pues da seguimiento particular a estos casos, ¿no? A través de la terapia. Y bueno, pues justo hoy teníamos como este pendiente de esta deuda de platicar con ella. Ya seguro conocen sus videocolumnas aquí en La Cadera, pero justo ella habla de temas de violencia de género. Teníamos pendiente de traerla a un podcast. Marilu, bienvenida. Estoy contentísima de estar aquí, Scarlett. Sí, teníamos ya mucho tiempo. Sí, y pues bueno, precisamente el tema que nos convoca hoy es hablar del ciclo de la violencia de género. Justo platicaba con Marilu antes de grabar este podcast, que muchas veces quienes estamos en estos espacios de mujeres, donde hablamos de feminismo, damos de repente por sentado que todo el mundo, que incluso entre nosotras, aprendemos sabemos de estos temas de violencia de género, pero nos damos cuenta que no, Marilu. O sea, de repente como que vamos hablando más de estos temas y siguen saliendo nuevas formas de violencia, sobre todo en las relaciones de pareja. Y pues por ahí quiero empezar a platicar, Marilu. Para quienes no sepan o quienes quieran profundizar más en el tema, ¿qué es el ciclo de la violencia? Sí, primero decir que tienes toda la razón. De pronto repetimos muchos términos que son importantes para comprender fenómenos complejos como es el de la violencia contra las mujeres o violencia en razón de género, pero perdemos como el contenido que tienen de tanto repetirlo sin profundizar, ¿no? Uno de estos grandes conceptos es el ciclo de la violencia. Y es interesante ver de dónde viene esto. Uh-huh. Lenore Walker, una feminista especialista en estos temas, investigadora norteamericana, que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las relaciones en donde se vive violencia, principalmente en las relaciones de pareja, se dio cuenta que había un ciclo que se repetía. Y que además cada fase de este ciclo, porque ella va a distinguir 3 fases, aunque hay una que antecede, que es muy importante, se repite y que hace que a las mujeres nos cueste mucho trabajo salir de esas relaciones, ¿no? Ella y muchas otras personas se preguntan, ¿por qué una mujer que vive violencia, que tiene, pues que es una mujer que le va bien, que tiene amigas, amigos, que a lo mejor tiene una profesión o está estudiando o tiene cosas en la vida que la hacen estar contenta, de pronto empieza una relación y en esa relación resulta que se empieza a tornar violenta y no se va, ¿no? O intenta irse una y otra vez y resulta que regresa. Y desde fuera, pues se vuelve de pronto como muy enigmático, ¿no? ¿Por qué no se va? Uh-huh.
Y Leonard Walker encuentra entonces o define estas 3 fases. Y decía que había una previa, que es muy importante. Esta previa es el enamoramiento. Cuando conocemos a una persona y bueno, sentimos muchísima ilusión, emoción, damos nuestra mejor cara y nuestra mejor versión, la otra persona igual, ¿no? Conectamos increíble y bueno, a veces encontramos como, y ahí vemos muchos de los mitos en torno al amor romántico, pensamientos y creencias como ahora sí encontré a mi media naranja, mi otra mitad, mi alma gemela, el amor a primera vista, ¿no? Rápido sentimos cosas y decimos, no, ahora sí llegué al lugar adecuado. Y bueno, ahí juegan un montón de creencias que nos hacen perder de vista muchas cosas, ¿no? Después, pues, la relación va avanzando y empieza a ver lo que hay en la vida. Pequeños conflictos, desacuerdos, y en ese momento empiezan a surgir pues todas estas acciones o actitudes que hemos normalizado, pero que en realidad son violencia, ¿no? Que en un principio no se ven como violencia, y entonces podemos tener ciertas muestras de control, de celos, dejar de hacer ciertas cosas, porque bueno, pues la pareja tiene que ser lo primero, ¿no? Esa es otra de las cosas del mito del amor romántico. Y en estos conflictos empezamos a manifestar la manera en la que hemos aprendido a resolver los conflictos y principalmente los conflictos que tienen que ver con las emociones, la pareja, esas relaciones íntimas, ¿no? Y viene ahí la primera fase, que es la fase de la elaboración de la tensión, que es cuando de pronto tenemos un conflicto y notamos, aunque no haya palabras necesariamente, que algo cambió, que algo le molestó a la otra persona, el ambiente se torna tenso y pues a lo mejor estábamos en una reunión y nos sueltan la mano, nos hacen alguna cara, nos dejan de contestar. Y entonces se genera esta tensión que va como en aumento. Esa es la primera fase. Después viene la explosión, que es cuando ya vemos claramente como esa descarga de esa tensión que se estaba elaborando previamente. Y ahí podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Gritos, tirar algo, acelerar el coche muy rápido, romper algo. Es esa explosión visible, ¿no? Y ¿qué sucede después de esa explosión, ¿no? Que puede ser como una discusión muy grande y gritos. Porque quiero decir primero que no lo dije, ¿no? En la elaboración de la tensión, pues no se sabe qué pasó y a lo mejor tú te acercas a tu pareja y le dices, oye, ¿qué pasó, no? Y a lo mejor no te contesta. La ley del hielo. Uh-huh. Hasta que de repente viene la explosión y hay algo importante aquí, ¿no? En esa explosión te va a hacer, de alguna manera, te va a querer hacer responsable o culpable de su explosión y de la tensión, que no se habló, no se dialogó, sino explotó, ¿no? Entonces, puede ser que te diga cosas como, pues es que no te diste cuenta cómo le hablaste a fulanito, que no te diste cuenta que me hiciste sentir menos, porque claro, yo estaba explicando algo y tú de repente diste otra explicación y me interrumpiste. ¿No? Y por eso exploté. Entonces, aquí es importante aclarar, ¿no? O sea, puede ser que algo que hace la otra persona te moleste, te sientas agredido o te sientas lastimada, lastimado. La cosa es que ninguna de estas cosas justifica el acto violento, y menos que te quieran hacer responsable, ¿no? Pero vamos a irlo entendiendo con más calma. Después de la explosión viene el perdón o la luna de miel. Entonces, en este momento, pues la persona que agredió te va a decir, lo siento mucho, no sé qué me pasó, es que he estado muy tenso en el trabajo o cualquier cosa. Pero es importante ver cómo, aunque te pida perdón y a lo mejor te dé un regalo, te dice, ahora sí, vámonos a cenar, alguna cosa así, ¿no? Te va a volver a recriminar, ¿no? Pero es que yo no soy así. O sea, sí estaba muy enojado, sí estaba muy tenso, pero pues tú me interrumpiste. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y justo ahí quiero preguntarte, ¿cómo está relacionado precisamente la dependencia emocional con que nosotras volvamos a caer en este ciclo y se vuelva como pues algo ya muy viejoso, ¿no? O sea, ¿por qué? Justo, muchas veces se nos dice, ¿por qué no sales de ahí, no? Pero también es importante aclarar que no
de nuevo, no es nuestra culpa y por qué se hace este señalamiento con las víctimas de violencia de género. Sí, porque entre otras cosas está este otro gran mito de la mujer rescatadora, ¿no? Uh-huh. La mujer rescatadora que se va a hacer cargo además de las emociones y de la estabilidad emocional de todo mundo. Entonces, y bueno, el amor y la paciencia todo lo puede, hay que echarle ganas, no hay relación perfecta, ¿no? Y bueno, en el perdón está la promesa de que las cosas van a volver a ser como antes. Y por eso decía que la primera fase, la primera, es esta etapa de enamoramiento donde todo es fantástico, ¿no? Entonces tenemos la idea de que ahora sí vamos a regresar a ese primer momento. Si la persona que agrede, y los dos, pero la persona que agrede no hace cambios, no nada más tiene la voluntad de cambiar, sino si no hace cambios al respecto, lo que va a suceder es que el ciclo se va a repetir, pero ya con una huella que antecede, ¿no? Entonces ya cuando yo veo ciertas miradas, cierto tono de voz, me doy cuenta que se elabora esta tensión y ya sé qué es lo que va a pasar. Y entonces lo que tú vas a hacer es tratar de que esa violencia no escale, no se haga más grande. Entonces vas a pensar, bueno, pues tal vez sí fue mi culpa, tal vez soy protagónica, entonces tal vez sí lo interrumpí, tal vez sí es mi culpa, ¿no? Tengo que cuidarlo porque, y ahí está el mito de la salvadora, ¿no? Porque él pues ha tenido una infancia muy difícil. Él en realidad pues es una muy buena persona, pero nadie lo ha visto, nadie lo ha valorado como lo tendrían que valorar, nadie le ha dado esa oportunidad, pero yo sí lo voy a hacer y entonces yo voy a lograr cambiarlo, que esa es una fantasía, porque nadie puede cambiar a la otra persona. Claro. O sea, tú puedes acompañar en el proceso, pero cada uno, somos los que tenemos que hacernos cargo de ver, sobre todo pensando en el amor, cuáles son esas, cómo he ido viviendo el amor y cómo creo que son las relaciones. ¿Verdaderamente pienso que el amor es sacrificio? Uh-huh. ¿Que tengo que anularme y callarme? Uh-huh. ¿Que tengo que pasar encima de mí? ¿O que tengo que controlar a la otra persona? ¿Que tiene que estar 100% del tiempo conmigo? ¿Que tengo que ser su prioridad? Hay que revisar todas esas cosas y otras más para generar un cambio. Pero no, vamos como reproduciendo todo eso con lo que crecimos, que creíamos o pensábamos que era el amor. Y luego, pues que las relaciones pasionales, en donde hay toda esta explosión de amor romántico, pasional, carnal, así, viene después de un pleito, que va a tener la misma intensidad, ¿no? Un drama terrible en donde aventamos cosas, este mismo drama, y después viene la reconciliación. O sea, se ha romantizado tradicionalmente estos estire y afloje que están en este ciclo y que tienen que ver con la elaboración de la tensión, con la explosión, con el perdón y la luna de miel, pero si no hay un cambio, un momento de análisis que puede ser acompañada por una profesionista, un profesionista, o pues sola o solos, pero de manera como muy profunda, pues esto se va a repetir. Y el ciclo va no solamente escalando la violencia, sino que los espacios entre una etapa y otra se hacen cada vez más cortos. Eso va complejizando la relación. Y cuando tú intentas irte de ahí, pues esto, como si fueran ligas que jalan, van a ir como enganchándose con esas creencias que tienes en torno al amor. Uh-huh. Entre ellas, la dependencia emocional y el chantaje. Uh-huh. Que el chantaje es una de las formas sofisticadas de violencia psicológica. ¿Y a qué está apelando el chantaje? A moverte la culpa, el remordimiento, a quererte hacer sentir eso culpable. Es que tú has tenido todo, ¿no? Pero a mí no me está yendo bien. ¿Me vas a abandonar? O lo contrario, ¿no? Si tú te vas, no eres nadie. Yo te lo he dado todo. ¿O qué? ¿De verdad te vas a dar por vencida a la primera? ¿Que no el amor es una fuerza tan poderosa que puede aguantarlo todo, mover montañas, ¿no? Entonces, se utilizan esos recursos
entre otras cosas, para chantajear a la otra persona, ¿no? Y tú muchas veces piensas que ahora sí va a cambiar, que ahora sí, esta vez sí van a cambiar las cosas y vamos a volver a ese momento de ilusión, ¿no? Claro que lo que sucede con las violencias es que, como sabemos, se cruzan, no aparece solo una, sino muchas, y pueden ir escalando de manera rápida, ¿no? Puede ser que haya amenazas, que ya no nada más esté el chantaje, sino amenazas reales. Si te vas, no vuelves a ver a tus hijos, ¿no? A tus hijas. Si tú me dejas, te dejo sin dinero y a ver qué haces. Si tú te vas, te mato. Es conmigo o con nadie, ¿no? Hay muchas otras cosas que van haciendo la situación complicada. Entonces, a mí me gusta mucho hablar del ciclo de la violencia con el iceberg de la violencia, ¿no? Que en el iceberg es pues como un iceberg, estas piezas de hielo gigantes, en donde vemos una parte que serían las violencias explícitas, que son los golpes, los gritos, todas estas cosas que vemos más claramente. Pero abajo, sosteniendo eso, están todas esas otras violencias que son invisibles, no porque no existan, sino son invisibles o porque sean menos dañinas. Son invisibles porque están tan normalizadas, tan en la vida cotidiana, tan naturalizadas, que nos cuesta mucho trabajo identificarlas y verlas, ¿no? Cuando vemos el golpe, es porque ya hay otras cosas también ocurriendo ahí, ¿no? Por eso, cuando a veces alguien se acerca en la calle a ver a una mujer que está viviendo violencia y le dice, señora, la llevo a donde quiera, ¿no? Yo la salvo, ¿no? Yo la llevo a donde quiera. Y ella dice de pronto, no se meta, esto es entre nosotros, ¿no? Desde fuera, con una mirada simple, sin ver todo esto que estamos analizando hoy, puedes decir, bueno, lo que pasa es que así es, le gusta que la golpeen, ¿no? Lo que no estamos viendo es que ella está utilizando una estrategia para que la violencia no escale, porque probablemente si tú te metes ahí, cuando la vuelva a ver, cuando lleguen a su casa, cuando la encuentre donde sabe que puede estar, la violencia va a escalar y va a ser peor. Por eso no podemos juzgar con una mirada tan simple cuando la violencia es tan compleja. Y justo quería preguntarte, ¿qué podemos hacer? Digo, todas hemos vivido y también tenemos amigas conocidas que están en una situación así y de repente sentimos como esta impotencia de cómo ayudar, ¿no? O sea, o qué hacer, cuál debería ser nuestro papel. Por ejemplo, tenemos amigas que incluso ya no nos cuentan, ¿no? Como de este tipo de violencias precisamente por esto, ¿no? Por la reacción que puede haber de la otra persona. ¿Cuál es nuestro papel como agentes externos en un caso de violencia de género? Es importantísimo lo que dices. Primero, nunca hacer preguntas como ¿qué hiciste para provocarlo? Claro. Pues tú ¿qué hiciste? ¿No? Y eso desafortunadamente es muy común, ¿no? O sea, una mujer está en una situación de violencia, le cuenta a alguien y dice, pues ¿qué le hiciste? ¿No? Que eso es otra vez como revictimizar, volver a culpabilizarla, ¿no? Y después lo que hay que hacer es estar ahí, escucharla sin juicio. ¿Y por qué sin juicio? No es solo una postura que decimos, hay que escuchar sin juicio. No, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque como te decía hace rato, hay cosas que tú no ves, que ella no te puede contar, pero que ella sabe. Y tú puedes decirle, no, pues ya vete, amiga, date cuenta, ¿no? Ya salte de ahí. Sí, pero no es tan fácil. Hay muchas cosas que se nos van. Entonces, si tenemos una escucha activa y abierta y sin juicio, entonces podemos acompañarla, a brindarle información. A lo mejor si sabemos de alguna organización que puede acompañarla de manera profesional, pues darle los datos y decirle, no te preocupes, yo aquí estoy para escucharte. No importa si no te quieres ir, no importa si regresas. ¿Por qué? Porque en este ciclo hay muchas veces intentos de rescatar la relación, porque el amor todo lo vale, ¿no? Porque la pareja es lo más importante y muchísimas otras cosas, ¿no? Estar ahí para que en esos intentos tú puedas ser ese lugar seguro al que ella pueda acudir. Da mucha vergüenza estar en una relación de violencia. Nadie quiere caer además en el estereotipo y el cliché, que es parte de la violencia, este estereotipo y cliché, de una mujer que vive de violencia. Claro. Sí, nadie quiere saberse víctima, ¿no? Nadie quiere saberse víctima. Okay. También hay
pienso, por ejemplo, que también nosotras, desde nuestro activismo y desde estar como conversando todo el tiempo con nuestras amigas, tenemos un papel muy activo. Pero ¿qué hay de los hombres? O sea, también ellos, ¿cómo pueden aprender ellos mismos a reconocerse como violentadores, ¿no? O sea, como decir, esta actitud es abusiva para mi pareja, esta actitud es violenta, porque creo que tampoco nadie les enseña a ellos, nadie les remarca, esto que estás haciendo es manipulación, es chantaje. ¿Cómo es que ellos pueden también empezar a ser actores como importantes en esta conversación? Lo primero es entender que este es un problema sistémico histórico. Claro. Que no es un problema de buenos y malos, de buenas y malas. Mujeres contra hombres. Mujeres contra hombres, no. Estamos todas y todos atravesados por estas creencias y por estas actitudes, y bueno, planteando específicamente las relaciones de pareja, inmersos en esta idea del amor romántico en donde se reproducen roles de género, estereotipos de género y creencias en las que pensamos, y los hombres piensan muchas veces, que si no soy su prioridad, no me quiere, ¿no? Uh-huh. Y eso lleva muchas veces a muchas conductas violentas. Uh-huh. Claro, hay que entender siempre el asunto de la jerarquía, ¿no? No lo podemos perder de vista. Pero primero, pues darnos cuenta y que los hombres se puedan dar cuenta de cómo, así como aprendieron ciertas conductas, pueden aprender otras. Uh-huh. Y podemos establecer relaciones de otra manera, ¿no? A los hombres se les enseña a mostrar el miedo, la tristeza y muchas emociones a través del enojo. O el control. O el control. Tú no llores, no muestres que tienes miedo, porque en ese estereotipo del hombre en el patriarcado, ¿no? El hombre no puede sentir miedo y si lo siente no lo debe mostrar. Entonces, la manera en la que aprenden a mostrar todo esto es a través del enojo y el control. Y la violencia. Y la violencia. Uh-huh. Hay que desarticular eso. Uh-huh. Y muchas veces hablamos del pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico lo que supone es cuestionarnos esas supuestas grandes verdades. Uh-huh. Y pensar en los efectos que eso tiene en nuestras vidas y pensar si se puede hacer de otra manera, ¿no? Creo que es importante que puedan buscar información, uh-huh, que puedan reunirse entre hombres, hablar de estas cosas. Suena hasta raro que uh-huh, lo diga, ¿no? Porque uh-huh, en el estereotipo de los hombres, ¿cómo se van a sentar a hablar de emociones o de cosas así? Uh-huh, uh-huh. Pero creo que hay que tender hacia allá, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, si yo quiero hoy, me propongo subir el Everest, no basta con que tenga la voluntad de hacerlo. Uh-huh. Tengo que entrenar, o sea, hacer cosas todos los días. Y además tengo que informarme y tengo que ver qué zapatos me tengo que comprar y tengo que saber cuál es el mejor entrenamiento y tengo que informarme y tengo que leer. Bueno, pues una cosa así sucede con estos temas, ¿no? Claro. Oye, Marilu, ¿y qué actos cotidianos podrías decir que son, bueno, que además son machistas, que podríamos estar como detectando nosotras en nuestras relaciones de pareja? Bueno, como decir, estos actos que parecen muy microviolentos, al final como que van a ir desencadenando en una violencia mayor. Digo, lo pregunto porque tú has acompañado muchos casos de mujeres víctimas de violencia y pues a veces como que minimizamos precisamente este tipo de abuso, chantaje. ¿Cuáles son los más comunes que podemos identificar y señalar como para estar alertas? Uh-huh. Mira, yo creo que todas las relaciones te modifican, todo lo que vivimos en la vida nos modifica, es decir, nos afecta y cambiamos. Uh-huh. Eso es una cosa. Otra es cuando tienes que quedarte callada, dejar de reírte como te reías, dejar de expresar tus opiniones, porque eso se convierte en un motivo de violencia y agresión. Ahí hay algo que poner uh-huh, atención, ¿no? Uh-huh. Si yo ya no puedo vestirme igual, porque le molesta, uh-huh, si yo ya no puedo tener una vida con muchas relaciones, con muchas actividades, porque me pide que yo sea lo único, a lo mejor al principio en esta idea del amor romántico me va a sonar súper seductor, pero luego, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi desarrollo? Ahí hay algo que poner atención, que en un primer momento a lo mejor hay que ponerlo en la mesa y dialogarlo y ver cuál es la otra reacción de la persona, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la persona? Otra cosa que hay que, creo, que poner mucha atención es cuando en un conflicto te hacen responsable, ¿no? Yo puedo estar en una situación muy difícil y tener un día terrible y
llegar con mi pareja y como es una persona a la que le tengo confianza, de pronto pues empezar a discutir porque la taza no está donde yo quería, ¿no? Uh-huh. Al final no es la taza, sino es todo la presión que traigo. Si yo le echo la culpa a la otra persona sin ver todo lo que me está provocando, o qué es lo que me está provocando tener este arranque de violencia, ahí hay algo que poner atención, ¿no? O sea, ¿qué sería lo mejor? Pues decir, híjole, lo siento, tú no tuviste nada que ver. Uh-huh. Tengo que hacerme cargo de esto. ¿Qué me está pasando? Que estoy agrediéndote. Uh-huh. Y hacer algo para que no vuelva a suceder, ¿no? Sí, no echarte la culpa. No echarte la culpa. Entonces, bueno, creo que esas son algunas cosas, ¿no? Cuando tienes que dejar de actuar como actúas normalmente porque se convierte en un motivo para violentarte, cuando se piensa que la confianza es perder toda tu privacidad, tu intimidad, también ahí hay un problema, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las personas tenemos derecho a tener espacios privados, íntimos, nuestras reflexiones en los celulares, ¿no? ¿Cuál es el problema de meterte al celular de la otra persona? Estás invadiendo su privacidad. O sea, estás ahora, por ejemplo, que los celulares se han convertido en nuestro diario, nuestra agenda, etcétera, pues muchas veces ahí escribimos pensamientos que no decimos porque es una forma de asimilar lo que estamos viviendo. Uh-huh. Si yo me meto y leo lo que estás poniendo ahí, a lo mejor tú pusiste, híjole, Marilu, no me gusta como lo que sea, ¿no? Pero es tuyo. Uh-huh. Si yo lo leo, puedo hasta darle otra interpretación, uh-huh, ¿no? Y es tuyo, tienes todo el derecho del mundo a tener esos espacios tuyos, y eso no quiere decir que no me quieras, que no me respetes, en fin. Claro. Y justo, ¿cómo relacionarnos de formas más sanas, ¿no? Digo, la pregunta del millón, porque, por ejemplo, yo también luego veo videos en TikTok que es como, no, es que estas nuevas generaciones a la primera ya quieren irse y no aguantan, y el amor de nuevo, ¿no? Reforzando esta narrativa del amor tradicional, el amor romántico de construir y construir. O sea, hay que decir, sí se pueden crear espacios de construcción y de amor desde otros lugares que no sean los tradicionales. ¿Cómo? Sí. Es que no se trata de irme corriendo, claro, tampoco se trata de quedarme a pesar de mi propio bienestar, se trata de hablar. Se trata de mostrarme vulnerable frente a la otra persona y permitir que la otra persona muestre su vulnerabilidad. Y esa es una cosa que no nos han enseñado, ¿no? Por eso muchas veces se dice, la vulnerabilidad en realidad me hace más fuerte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte, Scarlett, no me gustó cómo me hablaste. Uh-huh. Tal vez, pues no me quisiste hacer daño, pero a mí lo que me pasa cuando me hablas así es que me recuerda, o sea, lo que quiero decir es el diálogo. Claro. La construcción, las relaciones se construyen a partir de la escucha, del diálogo, del conocimiento, del respeto, ¿no? No sé si eso ayuda un poco. Sí, justo, y bueno, que nos cuentes un poco cómo han sido, bueno, más bien, cómo romper el ciclo, ¿no? Que es la gran pregunta, desde tu experiencia, cómo le han ayudado a las mujeres a recuperar su autoestima, porque claro, hay que decirlo, el ciclo de la violencia también nos lacera en un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cuáles serían como los pasos a seguir si hoy tú, que nos estás viendo, o cualquier persona está en una relación violenta, identifica esos rasgos que ya mencionaste, está en una relación abusiva? ¿Qué es lo que sí? O sea, como dices tú, no es como mañana lo dejo, ¿no? Pero ¿cómo encaminarnos hacia esa salida? Si estás estás en una relación de violencia o crees que estás viviendo una relación de violencia, creo que es muy importante que no te quedes sola en eso, que busques un espacio de escucha profesional, de asesoría, porque eso te va a ayudar a escucharte, a cuestionarte muchas cosas y a tomar decisiones. Y no es que no puedas, no es que seas tonta, no es que no valgas, es que estás metida en una situación difícil porque hay emociones de por medio. Y es importantísimo que pidas ayuda, que te dejes acompañar por tus amigas, por tus familiares, por gente en la que tú confíes, y que busques un espacio seguro para poder mostrarte vulnerable y hacerte todas las preguntas que te quieras hacer. Y por último, Marilu, para despedirnos, porque ya se nos termina el tiempo, me gustaría ¿qué mensaje le darías también a los hombres que piensan que la violencia es la única forma de control y de imponer su autoridad en una relación? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Sí,
que se puede vivir de otra forma, que no tienen que estar haciéndose fuertes todo el tiempo y agrediendo todo el tiempo, que pueden establecer relaciones auténticas, genuinas, mostrarse vulnerables y que pidan ayuda también. Se han acercado a mí algunos hombres que me dicen, creo que estoy ejerciendo violencia y quiero empezar un proceso porque quiero desarticular esas violencias y están tan normalizadas que necesito apoyo para hacerlo, ¿no? Y hay colectivas, existe Gendes, que es una organización que se dedica a acompañar a los hombres, es una organización de hombres acompañando hombres, aunque también laboran ahí algunas mujeres, y hay otras colectivas y otros espacios, ¿no? Y que se cuestionen, ¿de verdad tengo que volverme este ser duro, frío, controlador, agresivo para tener un lugar en la vida? Claro, el primer paso, cuestionarse. No. Oye, y por último, para que hables también de Espacio Mujeres, justo, si alguien decide pedir ayuda con profesionales, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir, por ejemplo, para llegar a tu organización? Sí, se pueden acercar a nosotras a través de nuestra página de internet, que es www.espaciomujeres.org. Ahí está un correo, un número de teléfono. También pueden acudir a la Red Nacional de Refugios. Nosotras somos integrantes de la Red Nacional de Refugios. O buscarnos en nuestras redes sociales, @espaciomujeres en Instagram, @marilurrazo con @S en Instagram. Perfecto, Marilu, pues hemos llegado al fin de este podcast. Nos queda mucho tema por seguir hablando sobre esta problemática que nos afecta a todas y a todos, pero te agradezco mucho, como siempre, tu presencia en la Cadera de Eva, y no se pierdan las videocolumnas de Marilu, porque ella precisamente es nuestra experta en violencia de género y habla de este y muchos otros temas más. Muchas gracias, Marilu. Gracias a ti, Scarlett.